Así que vamos a al Señor que vive en su vida. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Sí, alcancé a escuchar la prédica del pastor Hansel y sí me mandó un buen problemón. Mi esposa y yo nos vacunamos el miércoles por la mañana y yo estuve bien todo el día. De hecho, hice mis actividades, ya me bañé, llegué a la iglesia y mi esposa sí ya la vi un poco con el efecto de la vacuna. Y no, yo me sentí bien, terminé de compartir y se acercan los hermanos a contarme algunos detalles. Y me empezó a dar sueño. Dije, pues ya es tarde, son las 9 y tantos. Llegué a su casa y mi yerno se puso a cenar. Yo no cené, estaba en ayuno, no cené y me recuesto en el sillón. Él estaba viendo el partido y me quedo dormido porque era el equipo Cruz Azul, por eso me quedé dormido. Me quedo dormido, pero yo creo que fueron 10, 15 minutos y me despierta los escalofríos. Y dije, no, pues no puede ser, me siento bien. Y pasé una mala noche del miércoles para jueves. Y el jueves tenía la agenda llena de compromisos y todos eran fuera del municipio de Iztapaluca. Y pues ni modo a cumplirla. El día de hoy me duele el brazo solamente nada más, pero sí fue un malestar muy terrible por 3 días. Entonces lo que dije, ya no voy a escuchar los miércoles al pastor Hansel. Exactamente mandó el problemón y eso fue lo que aconteció, pero es parte de la reacción en el cuerpo de la vacuna. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque sabemos que Dios, todas las cosas en Él obran para bien. Quiero que me acompañes al primer libro de los Reyes, capítulo 19, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer la historia del profeta Elías cuando huye al monte Horeb escapando de Jezabel porque su vida corría peligro a través de lo que había acontecido. La gloria de Dios había sido derramada para mostrar quién era Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Todo el capítulo 18 podemos mirar, y los que hemos tenido la oportunidad de haber leído esta porción de la palabra, cuando Elías derrota a los profetas de Baal, que comienza en el capítulo 18, versículo 20 en adelante, y después Elías ora por lluvia y empieza a orar y después manda a su siervo para que vea si hay una nube, y si ve una nube, dice que hay una nube del tamaño de la palma de la mano y llueve ahí en ese lugar en Jerusalén. Pero vamos a centrarnos al siguiente acontecimiento de la vida de Elías, capítulo 19 del primer libro de los Reyes, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió,
y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y he aquí que Dios que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hasta aquí le vamos a dejar, y te voy a pedir que me acompañes en oración para poner esta palabra delante de la presencia de Dios. Bendito Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos guíes, que tú seas hablando audiblemente a través de mi vida, Señor, para que esta palabra pueda caer en buena tierra y que tus hijos den fruto al 100%, que seamos hacedores de ella, Señor, pidiéndote a través del Espíritu Santo que tú la deposites en la mente y en su corazón, quitando toda palabra de hombre y todo pensamiento de hombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos mirar todo lo que Elías había hecho, pero Elías era un hombre depresivo. Era un hombre depresivo, que cuando la adrenalina está en su cuerpo, pues no miden las consecuencias, y él hace las cosas. El temperamento depresivo, el carácter depresivo, cuando ya se baja la adrenalina, viene el desánimo, la depresión. Y de hecho esto comenzó también con el Señor Jesús, cuando en el monte de Getsemaní se lleva a los discípulos a orar y los deja orando, y vuelve a regresar y dice: ¿no pueden orar conmigo una hora? Y dice la palabra de Dios que ellos, sus ojos estaban cargados a causa de la tristeza. O sea, ellos no durmieron porque querían dormir. Ellos intentaron dormir, pero dice el Señor Jesús: al parecer el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y muchos militantes dentro de la iglesia hacemos cosas carnales, porque nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestro impulso. Y aquí, después de que Elías había tenido una gran victoria y un respaldo de Dios, porque recuerden que hasta se burló de los profetas y les dijo: grítenle más fuerte porque tal vez esté dormido, tal vez esté ocupado Baal y no los escucha, o se está bañando. Él lo había tomado en broma, porque él sabía y él tenía el respaldo de Dios, porque estaba dando testimonio el acontecimiento que sucedió, de que Dios era Dios en Israel. Pero ¿cuántas veces ahorita que nosotros ahí en el Estado de México estamos en las campañas? Yo estoy en una asociación de pastores, y ahí con los pastores dirigentes me están llamando para poder orar por los pastores, por los candidatos que están ahí promoviendo su campaña para la presidencia. Y este enfoque Dios me lo ponía. Elías tuvo el respaldo de Dios, y él hizo todos los acontecimientos para que Jezabel y Acab y todo Israel se dieran cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto, y que Jehová era Dios, ¿sí? Y la gente sí creyó que Jehová era Dios, porque descendió fuego del cielo, y dice que el holocausto que había preparado Elías no quedó nada del fuego que descendió del cielo. Dice que las zanjas se salía el agua cuando había una sequía, y que el fuego que mandó Dios deshizo todo. Entonces el respaldo de Dios está en las oraciones de sus santos, ¿sí? Amén. El respaldo de Dios está en la iglesia. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Que Dios quiso enseñar a Elías que no todo es a través de algo maravilloso, que Él se muestra en lo más sencillo, que Él se muestra porque vino el terremoto, vino el viento recio, y cuando vino el viento apacible, ahí estaba Dios. Entonces, cuando Elías
le manda Jezabel el mensajero y le dice que a esa hora, por los dioses, no le corta la cabeza como él hizo con los 450 profetas, él tiene miedo y es cuando él huye. Y entonces él podía pensar en su corazón, ¿dónde está el respaldo de Dios? ¿A poco no creyeron y a poco no también le dieron la noticia cómo bajó fuego del cielo? Por eso más adelante podemos mirar nosotros cuando el Señor Jesús, los mismos discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? No solamente Elías hizo bajar fuego del cielo en este acontecimiento, sino cuando el rey Acab manda guardas de 50 y le dicen, varón de Dios, y Elías le dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, y esos fueron desaparecidos por el fuego, hasta que vino uno temeroso de Dios y le dice, varón de Dios, se postra a él y le dice que tenga misericordia, que él es el que les ha llevado las provisiones a los profetas que Dios ha reservado, que del pan de Acab y de Jezabel, ese siervo les ha llevado el pan para que ellos puedan sobrevivir. Y entonces Elías ya no hace descender fuego del cielo. Con el Señor Jesús lo podemos mirar cuando los discípulos le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Y el Señor Jesús dice, no, ustedes no saben ni siquiera lo que dicen, porque el Señor vino por las ovejas perdidas de Israel. Entonces, este acontecimiento que fue a través de la oración de Elías y que Dios se glorificó y hizo descender fuego del cielo, era no solamente para convencer a los habitantes de Israel, de Jerusalén, que Jehová era Dios, sino a los principales dirigentes. Y ellos no creyeron, porque Jezabel dice que le pide a los dioses que si a esa misma hora del otro día no le corta la cabeza a Elías, que los dioses le hagan como lo ha hecho. ¿Y cómo tuvo su fin Jezabel? Fue comida por los perros. Fue comida por los perros. Y entonces podemos mirar, ahorita que estamos nosotros orando, de hecho ahorita hay oración allá en Iztapaluca, me está haciendo favor la pastora Connie de estar ahí con los pastores orando por los candidatos, y yo le dije, mira, no vamos a orar por nadie en específico, vamos a orar por el candidato que Dios ya tiene, porque la palabra de Dios dice que Dios quita y pone reyes, y que de Él es la voluntad. Entonces dije, no vamos a orar por ninguno específico, por ningún partido, no estamos ni a favor ni en contra, simplemente la oración va a ser específica. Dios, el candidato que tú tienes, bendícelo, dale sabiduría. Y platicando con mi esposa, con mi hija, ellas estuvieron viendo una serie de la reina Isabel de Inglaterra y narran el fragmento cuando la reina Isabel, cuando era joven, fue ungida para ser reina, y cómo oraron los ministros religiosos y le dijeron que Dios la bendiga, que Dios le dé sabiduría en todo. Por eso es una reina longeva que todavía sigue, porque a nuestros ojos y ante los ojos de Dios creo que ha hecho lo correcto con esa nación. Creo que de hecho ha dejado muchos países, muchas islas del Caribe que ya no pueden ellos seguir gobernando, las ha dejado a través de su independencia. Muchas islas estaban aquí en el Caribe o en el continente americano, y eso es cuando una persona tiene temor de Dios. Y entonces la reina Isabel, cuando la ungieron y la pusieron para gobernar el país de Londres, Inglaterra, fue ungida y fue declarada y fue puesta en las manos de Dios. Por eso hasta el día de hoy ella sigue gobernando, después de no sé cuántos años ya tiene ahí ella siendo la dirigente de esa gran nación. Y les dije, esa va a ser la dinámica, orar por el candidato que ya tiene Dios. No sabemos si es hombre, si es mujer, si pertenece a este partido o es una alianza, una coalición. Nosotros vamos a orar para que no crean que hay una preferencia y que se desvirtúe. Y si Dios le da gracia y después ellos cumplen lo que están diciendo, que Dios los bendiga. No vamos a pedir nada, no queremos nada. Y de hecho el sábado mi esposa me acompañó al desayuno con un candidato y le decimos, la temática es, no vamos a pedir nada, no estamos, porque la iglesia de Dios es bendecida y es rica. ¿Sí, amén?
Ya si viene el recurso de parte de ellos porque Dios les pone en su corazón, es recibido como iglesia. Entonces, lo que hizo Elías fue que se dieran cuenta a los dirigentes, Acab, que era el rey de Israel, y Jezabel, que era su esposa, pero ellos no entendieron, porque entonces Acab va y le dice a Jezabel, dice el versículo 1, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces él se sintió que su vida estaba en peligro y entonces huye, y entonces le empieza a entrar la depresión. Y el libro de Proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y me puse a estudiar las cualidades del león, y la Biblia habla mucho acerca del león. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ya no va a venir como el Cordero de Dios. ¿Cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo? Como león de la tribu de Judá. Y dice la palabra que el león nunca retrocede, que el león se enseñorea, y aún el elefante puede estar grandísimo y él no se echa para atrás porque él sabe quién es. Y entonces la palabra de Dios que nos está dando en este tiempo a nosotros, iglesia, quiere decir que no retrocedamos por nada. Elías entró en depresión, se le bajó la adrenalina y tuvo miedo solamente de un recado. ¿Ustedes creen que no hubiera mandado Jezabel soldados o guardas para que lo hubieran apresado? Si ese sirviente tuvo acceso a llegar a Elías y decirle, dice que mañana te va a cortar la cabeza, y él inmediatamente sale corriendo. ¿Cuántas veces nos han amenazado o hemos escuchado algo en contra de nosotros? El que lo va a hacer no te avisa, lo hace, ¿sí o no? Así es el enemigo. Él es mentiroso, dice la palabra que es el padre de mentira, y solamente nos mete los dardos de fuego para amedrentarnos y sacarnos de la presencia de Dios, cuando Dios ya tiene un propósito. Tu propósito ya está escrito en la palabra de Dios. Yo por eso les he dicho a toda la gente, cuando tú leas una palabra y tú sientas que Dios te la está dando, simplemente cambia el nombre del acontecimiento y pon tu nombre, pon tu familia, pon tu nación, pon tu barrio, pon tu colonia, y toma esa palabra porque Dios te la está dando. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y que veíamos, me aventé todas las películas de los Almada, no sé cuántas hicieron esos hombres, y eran 2 canales que había latinos, y como vivía con gente ahí que les gustaba, gente de campo, de provincia, eran las 9 y veían la de los Almadas, y era sentarnos en la sala. Y luego empecé a conocer otra gente de otras naciones que hablaban español, y salió un tema, porque pues es el único canal en español. Decía, y así andan en México, así matan a la gente, así andan con pistolas y la policía no les dice nada y así entregan la droga. Le digo, no, eso sucede en provincia, en los pueblos. Y me dice, y bueno, ¿y por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú hablas diferente? Ah, porque yo soy de la Ciudad de México. Y luego tuve la oportunidad, donde trabajaba yo en el restaurante, hablaban italiano. El italiano se comprende un poco mejor que el inglés, y les entendía lo que estaban diciendo ellos, y me decían, ¿y también hablas italiano? Y la mujer, la cocinera, dice, no, dice, él es latino. Le digo, no, el italiano es latino. Tú sí hablas latino, porque el italiano desciende del latín. Tú sí hablas, no, yo hablo castellano. Y entonces todas esas cosas que pasaban a través de la televisión, la gente pensaba que así era México, que así como pasaban las películas de narcos que se mataban, que entregaban la droga y que hacían eso, así acontecía. Entonces Elías se cree lo que le manda decir Jezabel, después de que tiene un respaldo de Dios, y que su interés de él era que llegara hasta los gobernantes en que Jehová era Dios, porque la que había emprendido el culto y la que había puesto los altares para que se adorara a Baal era Jezabel. Era Jezabel, era la que había metido ese tipo de cultura. Hoy tenemos en nuestra nación un tipo de cultura diferente, porque se adoran a través de los movimientos que hay por los barrios o en las ciudades o ciertos lugares. Se adoran deidades que no son nada,
y tenemos miedo y la gente tiene miedo. Es que él se dedica a esto, es que él trae sus collares y es esto, y es que él trae una esfinge colgada de tal cosa. No, no tengas miedo. Si tú estás con Dios, Dios te va a respaldar. Y entonces esto fue lo que aconteció con Elías, que se amedrentó a través de que le mandaron a un sirviente y decir lo que le iba a pasar. Y entonces dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Él solito se metió al desierto, Dios no lo metió, porque él salió huyendo por la causa de que había escuchado que Jezabel le iba a cortar la cabeza. Entonces él solito se metió al desierto. ¿Cuántos de nosotros por malas decisiones nos metemos al desierto? En un mal negocio, en una mala decisión, en una mala palabra, en estar en un mal lugar, una mala inversión, o simplemente cuando llegan y nos cuentan algo y nosotros nada más por escucharlo y decir, sí, nos hacen partícipes, ¿sí o no? Elías se metió solo al desierto, Dios no lo metió, y entonces él se mete al desierto, y cuando llega debajo del enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, renegando el propósito de los padres, porque dice la palabra que Dios sopló aliento de vida y que Dios ya nos tenía planeados desde antes de la creación del mundo. Entonces él se pone aún a maldecir o renegar el día, así como lo hizo Job. ¿Recuerdan el acontecimiento de Job? Job lo único que maldijo fue el día que había nacido. Eso fue lo único. Nunca contradijo a Dios, siempre lo honró, siempre respetó, aún aunque su esposa le dijo, ya cállate y muérete, y maldice a Dios. ¿No era lo que quería el enemigo? Y lo dijo a través de su esposa. Entonces cuando Elías, él dice que mejor era morirse y que no era mejor que sus padres, era cuando estaba en el punto del comienzo de la depresión. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Cuando el Señor Jesús regresa en el huerto del Getsemaní y encuentra a los discípulos dormidos, le dice, ¿qué no pueden velar y orar conmigo una hora? Y la palabra dice que sus ojos estaban cargados por causa de la tristeza. Entonces cuando uno está triste, entra el desánimo, entra la depresión, y eso te hace caer en un profundo sueño. ¿Por qué? Porque no tienes ánimo para nada. Él mismo, recuerden, se metió al desierto. Versículo 5, cuando el ángel viene y le toca y le dijo que se levantara y que comiera. Versículo 6, entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cuántos de aquí, si les toca un ángel y lo ven, no caen rendidos como lo hizo el profeta Daniel? Dice, y cuando lo vi caí como muerto. El apóstol Juan, cuando tiene la revelación del Señor Jesús a través del ángel, dice, y también caí como muerto delante del ángel. Aquí lo que hace él tenía una revelación divina, una revelación espiritual, pero eso no lo motivó. ¿Y cuántos de nosotros, aún dentro de la iglesia, aún pudiendo ver el poder de Dios y teniendo la respuesta de muchas oraciones, pero estamos desanimados porque el enemigo nos ha metido el dardo de fuego, y está la alabanza prendida y está la oración, y a lo mejor el hermano no sabe lo que estás pasando y está orando por tu necesidad, o la alabanza que se está entonando para glorificar el nombre de Dios es la respuesta que tú estás necesitando, pero como estás triste, estás pasando el problema, dices, estuvo mal ahora como que no me llenó. Pero es tu estado de ánimo, no es la alabanza, no es la oración, no es la palabra, sino es, y cuando él ve que es el ángel, dice, un ángel, porque él estaba acostumbrado a lo espiritual, él estaba conectado, tanto es que cuando llegan le dicen, varón de Dios, y dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. No le llamó la atención ver un ángel y que tuviera comida ahí. Recuerden que él había pasado en el desierto, y en el desierto no hay nada. No le sorprendió tener comida, no le sorprendió que el ángel lo tocara. Y dice después, y volvió a caer
en un profundo sueño, dice versículo 6, y volvió a dormirse. Versículo 7, volvió el ángel que Jehová le había mandado por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ya el ángel le tuvo que dar una instrucción, y como él sabía que era un ángel, que no era una persona, y que le estaba dando la instrucción de Dios, dice que largo camino. Entonces, cuando Dios te hable a través de una palabra, así puede ser lo más insignificante, puede ser a través de un auto que esté en una calcomanía, o puede ser a través de una alabanza, o puede ser por algo. Vino un congregante hace 2 semanas y tuvo un asunto ahí judicial y todo, lo escuché, lloré y nada más de mí salió, haz lo correcto. Y me dice, es la tercera persona que me dice que haga lo correcto, entonces es palabra de Dios. Y salió así nada más, oré por él y dije, haz lo correcto. Entonces, cuando Dios mandó al ángel y le dice que él tiene que comer y beber porque le espera un largo camino, él sabía que esa palabra venía de Dios. Y tú sabes que a veces Dios te ha hablado y que puede ser una simple palabra o puede ser una palabra que impacte tu vida. Esa palabra es de Dios y te espera un largo camino para que se cumpla. Y cuando él se para y de que come y bebe, dice el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Recuerden que cuando Jesús ayuna y es introducido por el mismo Espíritu en el desierto para ser tentado por el enemigo, Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Cuando Moisés sube a la presencia de Dios por la ley, él pasa 40 días y 40 noches, que estando en la presencia, él no lo siente. Por eso abajo le dicen, ese Moisés ya se tardó y ningún ser humano puede sobrevivir 40 días y 40 noches. Lo vemos que Moisés en la presencia de Dios, lo vemos que Elías caminó 40 días con sus 40 noches. Nos dice la palabra, versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ok, ya caminaste 40 días, 40 noches, ya has ayunado, no sé si aquí han hecho el ayuno de 40 días. Es muy difícil porque es cuando todo se te antoja, te invitan y esto y aquello, y la verdad es muy difícil, pero en la fortaleza de Dios lo podemos hacer. Y entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Recuerden cuando lo manda a que lo sustente una viuda en Sarepta, y lo dice la palabra, no había viudas en Jerusalén. ¿Por qué lo mandó hasta allá? Para mostrar su poder Dios. Y entonces cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este mismo acontecimiento le pasó a Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana. El Evangelio de Juan capítulo 4, le dice la mujer, nuestros padres dicen que en este monte se debe de orar, y los judíos dicen que en Jerusalén, pero este pozo lo construyó nuestro padre Jacob, y de aquí tomaron agua sus hijos, sus ganados y él, y lo consideraban pues un patriarca. Jacob es uno de los patriarcas, que fue cambiado su nombre al nombre que tiene hoy el país, Israel. Y entonces dice, aquí nosotros adoramos porque este es un pozo santo, y aquí él tomó y tomaron sus hijos. Y el Señor Jesús le contestó simplemente, va a llegar un momento que ni aquí ni allá se va a adorar, porque el Señor, ¿qué busca el Señor? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. He ido a iglesias que solamente tienen un pandero y tocan el pandero con su mano, y son unas adoraciones a Dios excelentes. Y he oído iglesias que tienen un super equipazo y también nos llevan a la presencia de Dios. No es la gente, no son los instrumentos, no es quien toque, es
los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús le dice eso a la samaritana, ella le dice: yo sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, y me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y se le revela que él era el profeta, el que ha de venir. Y entonces, a través de esa mujer, Jesús puede llegar a la ciudad de Samaria, y los samaritanos dicen: ya no solamente creemos por lo que nos contaste, creemos por lo que escuchamos de él. Jesús cumplió y abrió la brecha, porque después en el libro de los Hechos, capítulo 8, Felipe se introduce en Samaria, que es cuando se le aparece Bar Jesús el mago, y dice que engañaba a muchos ahí, haciéndoles creer que lo que él hacía era un gran poder de Dios. Entonces Jesús abre la brecha para llegar a Samaria. Elías está abriendo la brecha para que los que creen en Jesús, los que iban a creer en Jesús, llegaran a ser verdaderos adoradores. Y entonces fíjate lo que dice, y muchas veces no somos honestos con Dios. Él podía haber dicho a Dios: tuve miedo de que Jezabel me corte la cabeza, porque por eso huyó, ¿sí o no? Por eso huyó. Fíjense lo que les dice, versículo 10: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios me puso en mi corazón hace tiempo orar los sábados a las 6 de la mañana, y una vez solamente está mi esposa, yo y como 2 líderes, y yo me enojé y les llamé la atención a los líderes y motivé a la iglesia a orar, y me dice mi esposa: entiende, el que le puso el sentir Dios de orar el sábado a las 6, ¿a quién fue? A mí, pero yo soy el pastor y la iglesia debe de participar, porque cuando vienes y oras y entregas tus cargas y tal. Hoy tuvimos oración a las 6 de la mañana, ya tiene años que tenemos la oración. Estamos los 3 tristes tigres nada más. Sí, pero ya descanso, y ya cuando veo a la iglesia, mañana que voy a ver a la iglesia, la voy a ver en bendición, ya no la veo con enojo, porque yo entendí, al que puso ese sentir Dios es a mí. Y lamentablemente o afortunadamente, pues mi esposa me tiene que acompañar, y está ahí. Y los líderes que Dios les pone en su corazón y los hermanos que van, salen bendecidos. Son las 10 de la mañana y no quieren irse, están platicando. ¿Me explico? Es una bendición. Y entonces Elías dice: he sentido un vivo celo y solo quedo yo. ¿Cuántos sabía que no habían doblado su rodilla para consagrarse a Baal? Dice la palabra: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande terremoto, ya lo vimos. Y vuelve a decir en el versículo 14: y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme. Ya le confesó a Dios por qué se fue. Y me buscan para quitarme la vida, dice, y solo a mí me buscan para quitarme la vida. Dice Dios, versículo 15: y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto. Tú te metiste al desierto, tú te vas a regresar por el desierto, porque Dios no lo mandó por el desierto. Dice ahí versículo 15: tú te vas a regresar por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meloach ungirás para que sea profeta en tu lugar, y él, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y por el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Y cuántas veces nos sentimos solos estar peleando esa guerra? Ay, es que si estuviera aquí mi pastor, o si estuviera el que me invitó, yo no sé para qué me invitó y me metió y me dejó aquí. Ay, yo no sé para qué le entré. No, por eso yo no le, muchas personas me han dicho, yo por eso no le entro a eso del cristianismo o de ser cristiano, porque ahí prohíben todo. Y le digo, no, nosotros tenemos un lema: prohibido prohibir. Pero cuando tú lees la Biblia y Dios te muestra a ti directamente
cuando viene en el libro de Apocalipsis, el que mienta, ya no mienta, el que robe, ya no robe, sino trabaje con sus manos. ¿Sí dice así? Y el que es santo, santifíquese. Y luego dice, Maranata, Cristo viene pronto. ¿A quién le dice esa palabra? ¿A los que no conocen de Dios o a los que están dentro de una iglesia y conocen a Dios? Entonces, dentro de las iglesias habrá hermanos que todavía roban, porque dice, el que robe ya no robe, sino trabaje con sus propias manos. El que mienta ya no mienta, y el que es santo, santifíquese, porque Cristo viene pronto. ¿Sí, amén? Y entonces Dios ya le dice la verdad, dice, tú te vas a regresar por el desierto de Damasco, te vas a regresar por el desierto porque yo no te dije que te vinieras por este camino, te vas a regresar y vas a ungir a Asael y vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo, que se va a quedar en tu lugar, y el que no matare a Asael lo va a matar Jehú, y el que no lo mate Jehú lo va a matar Eliseo. Y espérate, ya no estés de chillón, ya no te estés quejando, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas y ni han besado a Baal. ¿Y cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en nuestra lucha? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en una tentación? ¿Cuántas veces nos sentimos solos en lo que el enemigo nos pone para poder tropezar? Y decimos, no, es que él no entiende, yo vivo solo. Tengo un amigo que es divorciado, Hansel lo conoce. Y dice, no, pastor, es que tú tienes tu esposa y pues tú no pasas estos problemas, y no, pues la carne es carne, y luego me dicen que las acompañe o que, le dije, no, el enemigo te está tentando. Le digo, vamos a la palabra, no me creas. ¿Qué dice? Cada uno es tentado en la concupiscencia. La concupiscencia es tu deseo de tu carne. Ah, no, sí tienes verdad, tienes razón, pastor. No, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí o no dice la palabra de Dios? No lo digo yo, digo, cada quien es tentado en la concupiscencia. Y aquí Elías, Dios le dice, no creas que estás solo. Yo he reservado a 7,000 que no han doblado sus pies ante Baal. Entonces no eres solo, tú te metiste al desierto, regrésate al desierto. Entonces volvamos al acontecimiento del versículo 11, cuando él está en el monte Carmelo, está en la cueva y sale, y dice el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y aquí Dios que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Dios no está también en los grandes acontecimientos. Tú puedes decir, es que este lugar desciende el fuego y hay liberaciones y es que se mueve y profecía y me dieron profecía y tuve un sueño y es que Dios me habló y que me dijo y todo. Dios se puede mover a través de los grandes acontecimientos, pero vemos cuando Dios te escoge y tiene un propósito específico en tu vida, Él te lo dice con un viento apacible. Después dice que viene del viento apacible, viene un terremoto, y tampoco en el terremoto, dice el 13, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, versículo 9 le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando viene el terremoto y viene un fuego, versículo 12, pero Dios no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿No dice el dicho, después de la tormenta viene la calma? ¿Cuántos han estado en un problema y todavía no terminas el problema, ya te llegó otro problema y luego te viene otro problema y otro problema, y le dices, Señor, pues todavía ni siquiera termino esto y ya me está llegando? Dios quiere glorificarte. Dios está ahí, aún en ese terremoto, en ese fuego, Dios se está mostrando para mostrarte en el viento apacible, en el silbo apacible y delicado. Y entonces es cuando Elías se cubre su rostro con su manto y sale y se pone a la puerta de la cueva, y aquí viene otra vez Dios y le dices, ¿qué haces aquí? Hay cosas que Dios no te manda que tú hagas, hay cosas que Dios no te manda. Había una persona que dice, no, es que yo mi diezmo se lo doy a los pobres. ¿Qué dijo Jesús de los pobres?
A los pobres siempre los van a tener. No es que yo mi diezmo ayudo a los hermanos necesitados. No es que yo con mi diezmo compré Biblias. ¿Dios te dijo que compraras Biblias? No es que pues todos necesitan para que los hermanos y... No. Dice la palabra, aún el patriarca Abraham, cuando salió Melquisedec, ¿sí dice así? Le entregó los diezmos de todo. Porque el rey de Sodoma salió a su encuentro y le dijo, déjame a los jóvenes. ¿Sí dijo así el rey de Sodoma? Déjame a los muchachos. ¿Y cómo se conoce Sodoma? Por la perversión. ¿Qué quería? Déjamelos para pervertirlo y tú quédate con todo. Y entonces dijo, no, para que no digas que tú me enriqueciste. No me voy a quedar con nada, ni una correa, nada. Lo que es tuyo, tómalo, para que no digas que tú me enriqueciste. Y simplemente a ver, ¿quién ha hecho una fiesta para 300 personas? ¿Quién ha hecho una fiesta para 300 personas? Simplemente Abraham salió con 300 criados que habían nacido en su casa. Mantener 300 personas diariamente, ¿no era él multimillonario? Porque diario tenía que darle de comer a más de 300 personas, porque nada más se llevó 300 personas para ir a rescatar a su sobrino Lot. No era todos los que habitaban con él, todavía estaban ahí más personas. Y entonces yo les he preguntado, ¿quién ha hecho una fiesta para 300 personas? Y él hacía diario y 3 veces al día. Entonces él era una persona que fue bendecida por Dios, y de hecho después todavía cuando se casa con su segunda esposa, Setura, cuando muere Sara, él se vuelve a casar y vuelve a tener más hijos, hereda a sus hijos, hereda a Isaac también, y cuando despide a Ismael, también lo bendice. Entonces él era una persona bendecida por Dios. Y cuando viene entonces en la vida de Elías, y él se cubre con el manto, y entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí? Dios te dice, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé aquí, yo no te mandé al desierto, yo no te mandé esto, aquello. Hay personas que dicen, es que estoy ayunando porque quiero esto. Y digo, más bien tú le quieres hacer manita de puerco a Dios, y no. Dios te pone un ayuno, es para glorificar el nombre de Dios, y es para consagrarte y buscar más la presencia de Dios. Y si Dios quiere, Dios lo va a hacer, porque Dios conoce el corazón. Dice la palabra, pedís mal porque pides para tus deseos, pides para lo tuyo, pero cuando pides conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Y entonces Elías, Dios lo vuelve a regresar por el mismo camino. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado círculos inconclusos en la vida? Hemos dejado círculos inconclusos, y Dios dijo, y te regresas por el desierto. Tú te metiste al desierto, te regresas al desierto. Yo no te mandé al desierto. Yo te respaldé en la oración y dijiste, Señor, que descienda fuego del cielo y que ellos vean que tú eres Dios en Israel. Dice que no quedó nada del sacrificio del holocausto, fue derretido por el fuego de Dios. Y entonces lo vuelve a regresar por el desierto, por donde él mismo se metió. Y dice, y espérate, estate tranquilo, versículo 15, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi. Jehú fue el que le dice, cuando entra a Jerusalén, y que Jezabel se sube a su recámara y se pone antimonio en los ojos, y ya lo estaba esperando ahí, dijo, este lo voy a hacer caer. Cuando mandan a traer a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, y no puede maldecirlo Balaam, él les da un consejo, y él les dice, no puedo maldecirlo, porque lo que Dios me pone es lo que yo hago, y ahora yo lo estoy bendiciendo porque Dios lo está bendiciendo, pero présteles a sus mujeres, y van a ver si no caen ellos en pecado. Y eso fue el pecado que desvió al pueblo de Israel. Aquí mismo entonces Jehú es el que termina con la vida de Jezabel, y él agarra y dice a los eunucos, todos sabemos que es un eunuco, dice, ¿quién está con Jehová? ¿Quién está de mi lado? Y dice los eunucos, yo. Ve, sube por esta mujer y aviéntala.
Y es cuando suben y la avientan por la ventana donde lo estaba esperando a Jehú, y ahí mismo es muerta y es comida por los perros a través de la palabra profética de Dios. Y entonces nos dice la palabra de Dios que Dios está en el viento apacible y que tú y yo tenemos que regresar a cerrar los círculos, las cosas que dejamos inconclusas con nuestra familia, un desacuerdo, un préstamo, una promesa, algo que dejamos nosotros ahí pendiente. Tenemos que regresar por el desierto, y en el desierto solo vas a estar tú, pero Dios está contigo. Amén. Como conclusión, hermanos, iglesia, le dice: vuélvete por tu camino, versículo 15, y le da 3 encomiendas. Vas a ungir a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y vas a dejar a Eliseo como tu sucesor, profeta en tu lugar. Entonces Dios quiere que sean levantados los reyes, y Dios quiere que sean levantados los profetas. Y no es que haya un ciclo para los profetas. De hecho, en el libro de los reyes, al rey David le dicen: ya no salgas, no se nos apague la luz de Israel y quedemos descubiertos. Había una edad para ir a la guerra y había una edad para dejar de ir a la guerra. Pero esa es una edad física, lo vemos también en los deportes, en el boxeo, en el fútbol. A cierta edad ya, aunque sea el mejor, él se tiene que retirar porque ya no va a tener las mismas cualidades para poder competir. Pero en el reino de Dios, entre más te metas con Dios y más conozcas el corazón del Espíritu Santo de Dios, más vas a tener el deber de predicar la palabra de Dios. No hay un tiempo de caducidad. O también está al otro lado, dice las personas: es que yo soy de cuna cristiana. Pues yo creo que el que era cristiana era la cuna, porque el hermano no. ¿Sí me explico? ¿Cuántos sabemos que Dios no tiene nietos? Dios tiene hijos. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Entonces está al extremo los que dicen: es que yo tengo 30 y tantos, o yo nací en un hogar o en una cuna cristiana. No, tú puedes tener un día y te puedes quedar con lo que oíste de la palabra de Dios, y puedes llegar a tocar el corazón de la persona cuando le compartes de Dios, o Dios puede poner palabras en tu boca para que hables, y esa persona sea impactada, esa familia, porque es Dios. Dios así se mueve. Entonces yo le digo: con un solo versículo que tú sepas de la palabra, con ese solo versículo puedes. Yo me aprendí: de tal manera Dios amó al mundo, y con ese predicaba. Y cuando ya me preguntaban otra cosa, decía: déjame, lo investigo y le pregunto. Pero había quedado la palabra de Dios en el corazón de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces Dios lo regresa por el camino del desierto de Damasco y le deja 3 encomiendas: que se levanten los reyes y que se levanten los profetas. En esta iglesia, ¿cuál es la encomienda? Que se levanten los líderes. Tú tienes un llamado y cada quien sabe qué llamado tiene. Y simplemente te voy a compartir: Obed-Edom no era del linaje de Leví. Simplemente cuando muere Usa por meter la mano al arca de Dios, David se entristece y deja el arca ahí en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom es enriquecido, bendecido y prosperado. Y cuando David vuelve a regresar por el arca de Dios y la lleva a Jerusalén, porque ese era el propósito que Dios le había puesto en su corazón, Obed-Edom le dice: de perdida déjame ser portero, déjame cuidar las puertas del lugar donde está el arca de Dios. No porque él quisiera ser bendecido más, porque él sabía vivir en la presencia de Dios. Imagínate tener el arca de Dios en tu casa y estar ahí
y como respuesta fue bendecido, porque recuerda cuando los agarran los filisteos y la toman y la meten al templo de Dagón, ¿qué sucede con Dagón? Al otro día que van, está postrado delante del arca de Dios, y al otro día es igual postrado, sin cabeza, sin manos, porque recuerden que él tenía ahora sí que cuerpo de pescado, y les salieron tumores a todos los filisteos. Por eso cuando la regresan con ratas de oro y con los tumores que le salieron. Pero cuando llega el arca a la casa de Obed-edom, Dios lo bendice porque la recibió. Entonces cuando tú recibes a Dios, Dios te va a bendecir. Cuando tú recibes tu llamado y entiendes tu llamado, Dios te va a bendecir. Y en esta casa hay mucho talento, en esta casa hay muchos llamamientos. Ya tomen su llamado, ya toma tu lugar. Si vas a ser portero, sé el mejor portero. Yo lo veo con Obed-edom, y si quieres puedes estudiar esa palabra. Y él dijo, déjame ser portero. Yo sé que no soy de la tribu de Leví, pero yo quiero estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Que se levanten los ministerios, iglesia. Que te levantes a servir. Y tú sabes cuál es tu llamamiento. Tú sabes en lo que Dios te ha puesto y en lo que Dios ya te llamó. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, que pases una excelente noche y que cumplas el propósito profético de Dios en tu vida, para que no pases el desierto de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Dele ese aplauso más fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Amén. Yo pensé que el pastor me iba a echar de cabeza aquí, pero bueno, habló de alguien más. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a ser despedidos. Vamos a ser despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, gracias te doy en esta hora, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Una vez más, Señor Jesucristo, levantando nuestras manos, Señor, a los cielos, levantando, Señor Jesucristo, nuestra voz, nuestra oración a ti. Bendice, Padre Santo, esta casa, mi Dios amado, que esta palabra, Señor, haya hallado un lugar en nuestro corazón, mi Dios amado, que no caiga a la tierra, sino que se quede en nuestro corazón, mi Dios, y que dé frutos al 100%, bendito Dios, y esta palabra que es para vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo bendigo a cada una de las familias, Señor. Bendecimos, Señor Jesucristo, desde el más pequeño hasta el más grande, ahora que salimos de tu casa, mi Dios amado, que terminamos, bendito Dios, una semana, Señor. Tú sé en las familias, tú sé, Señor, cubriendo necesidades, tú sé, Señor, haciendo milagros, porque yo creo, Señor, que día a día miraremos, Señor, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, Señor, caminando sobre lo sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jehová le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Dios del cielo siempre tenga memoria de nosotros, y Él esta noche nos conceda paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya bendecido a su casa, amado hermano. Vaya bendecido a nuestros hermanos que nos están mirando por internet. Algunos de nuestros hermanos no han podido asistir, pero vamos a tener bautizos aquí en la casa del Señor. Así que si usted nos está mirando a través de internet, ya algunos me mandaron que se querían bautizar alistándose, y necesitamos saber la lista real, completa, de cuántos de nuestros hermanos han estado dispuestos a bautizarse.
Nos vemos el día lunes, hermanos. El día lunes nuestro hermano Armando está retomando todo esto acerca del bautismo, hermano, porque no se tiene que hacer únicamente por una emoción, sino este es un acto, hermano, de obediencia que el Señor nos va a permitir, hermano, estar desarrollando durante este tiempo. Amén. Así que Dios le bendiga mucho.